desde aquí de la ciudad de Mesa, dándole la más cordial bienvenida a todos nuestros amados hermanos, Amén. nuestros familiares y todos aquellos que se conectan quizás por primera vez con nosotros. Seguimos con las enseñanzas de los miércoles. Hoy vamos a entrar a la segunda parte del tema, ¿por qué debemos ser como niños o siendo como niños? Así que vamos a tocar esa parte próximamente, pero queríamos dejarles saber al pueblo que estamos haciendo este mes una intermisión durante los días de la semana para tomar una pausa de lo que estamos haciendo comúnmente, que casi siempre es que nos sentamos a jugar algún juego, ver televisión o alguna otra cosa, pero sentimos que debemos tomar esta semana, la próxima semana posiblemente, para hacer una intervención diaria hasta que el Espíritu Santo nos diga, Amén. para orar al Señor, para conectarnos Amén. con Dios y presentarle diferentes áreas por las cuales debemos orar. Así que nuevamente le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos medios. Amén, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Como siempre digo, se vale decir un amén, un aleluya. Amén. Así Amén. que Dios ha sido bueno, iglesia. Gloria a Dios. Hay muchas razones Siempre, para all poder the estar time. agradecidos, darle gracias al Señor por las fuerzas que nos das, que aunque estemos cansados, estemos un poquito atropiaditos en esta semana, pero estamos contentos porque el Señor definitivamente que es un Dios fiel. Amén. Él es fiel a cada uno de sus hijos. Así que quiero añadir un poquito más sobre lo que el pastor está hablando, ¿verdad? Porque algunos me estuvieron preguntando que estaban recibiendo la información de que estábamos saliendo en vivo para esas intervenciones que estamos haciendo. Y sí, queremos salir un poco de la rutina. A veces estamos tanto tiempo en la tecnología, sin dar promoción a alguna de las redes sociales, o en la televisión mucho tiempo. Y eso me recuerda cuando en 2 de Samuel 6:13, porque queremos que sepan, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es de parte del Señor. Y en 2 de Samuel 6:13 fue cuando David trajo el arca para llevarlo a su campamento, ¿no? Y dice la palabra del Señor que cuando los porteros traían el arca, cuando pasaron 6 pasos, David hizo sacrificio a Jehová. Y cuando yo meditaba, ¿por qué a 6 pasos? Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, al principio, es que al 6º día fue cuando el hombre fue creado. Y entonces estamos haciendo un alto, una pausa, amén, para dejar nuestra humanidad y nosotros proyectarnos delante del Padre. Entonces eso es lo que queremos hacer con este tiempo de oración, que puede ser 20 minutos, como puede ser media hora. Amén, pero que queremos que el pueblo de Dios, el pueblo de Yadad, nuestra iglesia, sea una iglesia de oración, una iglesia que busca la presencia del Señor porque queremos ser sensibles a Amén. su presencia. Amén, ese es el propósito, de ser sensibles a la voz de Dios, especialmente en este tiempo. Y por eso es que estamos haciendo esto, lo estamos interrumpiendo de otra manera para decirlo, sacarnos de la rutina, decir no, vamos a detenernos, porque he pasado ya mucho tiempo sin estar en la presencia del Señor. Esto no va a sustituir, lógicamente, ¿verdad?, su tiempo de oración, su tiempo de intimidad con el Señor, sino que si durante la semana, ¿verdad?, me llega una petición o cualquier cosa, no vamos a esperar el viernes para orar, sino que vamos a sacar ese tiempo y vamos a activar al pueblo de Dios para juntos estar orando. Y de paso quería dejarles saber que he recibido varias llamadas también en el día de hoy de confirmaciones de la Oraciones mano contestadas. Sí, amén, de oraciones que hemos hecho para la gloria del Señor, y hemos visto la mano de Dios obrar sobre su pueblo. Así que no perdamos la fe, iglesia. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo, amén, y vamos a seguir actuando, pidiéndole siempre al Señor que nos ponga ese querer, pero también el hacer, como dice su palabra. Así que estamos contentos con estos tiempos de intervención. También les pedimos que
que puedan compartir la palabra, que puedan darle share, que puedan compartir la palabra. Nuestros videos, nada de eso está patrocinando a nadie. Esto no es para ningún tipo de ganancia. No estamos en ese negocio. Nosotros estamos en el negocio del Padre, que no es para tener mucha audiencia, para que ciertas páginas nos den un tipo de regalía. Nosotros no estamos en eso. Solamente queremos que comparta la palabra del Señor. También se le está viendo también en la página que cada semana se está poniendo el tema sobre posicionamiento, de proseguir a la meta. Amén, que cada semana también vamos a estar recibiendo esa palabra, y también pues le pedimos, ¿verdad?, que pueda compartir esa palabra con sus amistades, con sus seres queridos, porque conocemos personas que no tienen al Señor en su corazón, y de eso se trata, iglesia, de que no sabemos cuánto esa palabra está impactando a una vida que lo necesita en ese momento, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que llega siempre a tiempo. Así que agradecemos, ¿verdad?, que nos ayude con eso, ¿verdad?, de compartir nuestros videos para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Amén. Y algo que quería añadir para clarificar es que los tiempos de intermisión no sustituyen la oración de los viernes. El servicio de oración de los viernes sigue en pie como siempre. Esto es algo que estamos haciendo este mes, ¿verdad?, hasta que el Espíritu Santo lo indique, para romper la rutina, como dice la pastora, y acordarnos, ¿verdad?, de que podemos orar en cualquier momento, y que tenemos que tomar esas pausas durante nuestro día para comunicarnos con el Señor, porque el servicio a Dios no se trata de una hora, ¿verdad?, de los domingos nada más, o los miércoles o los viernes, sino de que es algo de nuestro diario vivir. Es las 24 horas al día. Así es, por eso le animamos, ¿verdad?, que en la campanita de activación puedan ponerla en on, la puedan activar, para así cuando estemos en vivo, pues si usted está ahí en las páginas, en las redes sociales, pueda recibir la información, y que pueda entonces conectarse con nosotros. Así que estamos contentos, iglesia, así porque la iglesia de Yadad es una iglesia diferente, amén, y estamos buscando la presencia del Señor por amor a ustedes y amor al Padre. Así que en esta noche vamos a continuar con nuestra serie Ser como Niños, y en esta noche pues vamos a pedirle al pastor que ore para que tome control de todo, y como siempre le decimos, que nada lo distraiga, ¿verdad?, y que pueda tener su libretita y que pueda anotar la información. De antemano me disculpo porque no pude hacer las gráficas como acostumbramos con los versículos, pero lo vamos a estar haciendo lento para aquellos que están tomando notas lo puedan tomar. Así que le damos gracias por su paciencia. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Eres bueno, eres misericordioso, todopoderoso, Señor. Y nos presentamos delante de ti en esta hora, reconociendo que necesitamos de ti. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque sin ti no estuviéramos aquí, Señor, no podríamos hacer lo que hacemos, mi Dios amado, porque tuyo es el llamado y tú eres el que da las fuerzas. Gracias por tus bendiciones, Padre, por cada miembro de Yadá, por cada persona que se conecta para recibir de tu palabra, Señor, porque sacan de su tiempo, hacen un sacrificio también, Padre amado, para poner toda parte y escuchar de ti. Señor, te pedimos que seas tú hablando en esta hora. Quita de nosotros cualquier pensamiento humano, cualquier sentimiento propio, sino que el Espíritu Santo sea el que use estos cuerpos y estas bocas para llevar el mensaje que tú tienes para el pueblo, Señor, porque tú sabes lo que cada uno necesita. Sé tú preparando el terreno, los corazones y las mentes para recibir esta palabra, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios vivo, que no está muerto y que escucha y está atento al clamor y a las necesidades de su pueblo. En el nombre de Jesús, siempre te daremos la gloria a ti, Padre. Amén, mi Dios. Amén y amén. Así que, bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor. Nosotros estamos en la porción bíblica del libro de Mateo 18, del 1 al 5, y como siempre me gusta dar un breve resumen de lo que hablamos en la vez pasada. En esta ocasión el Señor Jesús estaba previamente diciéndole
a los discípulos que ya le tocaba ir a la cruz, ¿verdad? Ya le llegaba el momento de ir a la cruz, y ellos, en lugar de prestar atención a lo que el Señor le estaba diciendo en el capítulo previo al capítulo 18 de Mateo, ellos lo que estaban preocupados era quién será el más importante, quién es el más importante. Así que me encanta cómo el Señor le responde, porque nuestro Dios definitivamente que tiene una sabiduría hermosa a la manera de responder. Así que vamos a leer nuevamente el libro de Mateo 18 del 1 al 5. Ese es el versículo clave que estamos llevando a cabo en esta serie. En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén, aleluya. Entonces, en la vez pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando que el Señor utilizó a un niño, ¿verdad? Porque los niños, igual que las mujeres, eran despreciados, menospreciados para aquel tiempo de Jesús. Y así que Jesús dice: ¿ustedes quieren saber quién es el más importante? Miren, tienen que hacer como este niño. Así que el Señor en ese momento empezó a atacar el orgullo que se había formado en los discípulos, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que la salvación solamente era para los judíos, no era para los gentiles, y ellos se sentían que como habían sido llamados por Jesús, estaban como que menospreciando a las personas que estaban alrededor. Así que el Señor inmediatamente ataca cuál era la raíz que estaba aconteciendo en ese momento, y era que se estaba alimentando el ego en los discípulos, los que estaban en ese lugar. Así que el Señor le señala, le indica cuál era el problema que ellos tenían con el orgullo, trayendo entonces a este niño, que yo me imagino la cara de cada uno de ellos, dice: es un niño, va a ser más importante que nosotros. Y pero si ustedes se recuerdan, cuando Jesús alimentó a los 5,000 y luego a los 4,000, ¿a quién fue que utilizó? Fue un niño, ¿verdad?, que le pidió los panes y le pidió los peces, y como decía, no, este niño, como si fuera algo insignificante, y cómo Jesús utilizó a ese niño, lo que tenía para hacer el milagro que alimentó a multitudes, ¿verdad? Porque solamente se contaban a los hombres que estaban ahí, pero no a las mujeres y a los niños que también recibieron de ese milagro, porque el Señor no necesariamente necesitaba un niño para hacer ese milagro. Él podía hacer como le dijo Satanás: convierte estas piedras en pan, y Jesús lo pudo haber hecho, pero el Señor quiso utilizar a un niño. Qué lindo es el Señor. Eso, mire, recíbalo del cielo, porque eso es lo que el Señor me acaba de dar en este momento. Lo hermoso y tan importante que son los niños para el Señor. Y por eso es, iglesia, las cosas que están aconteciendo en estos tiempos, donde la niñez está siendo tan atacada de una manera tremenda, como todo está encima de nuestra niñez, está encima de nuestras generaciones. Por eso es que se están creando tantas cosas, abominaciones, como las leyes de abortos, los matrimonios entre el mismo sexo. Todo esto, ¿para qué? Para dañar a nuestras futuras generaciones. ¿Ibas a mencionar algo? Básicamente es lo que estamos viendo en los currículos de las escuelas, es que están estructurando todas las enseñanzas para alejarlos de lo que es la palabra de Dios. Amén. Todo lo contrario, no sino al humanismo, todo lo que tenga que ver con ciencia, con educación, pero sáquenme a Dios de ahí. Así ¿verdad? es. Por eso es tan importante, iglesia, de nosotros instruir a nuestros niños, como dice la palabra, que aun cuando fuera adulto, fuera anciano, no se aparte de la palabra del Señor. Y quizás usted dice: bueno, es que yo comencé en los caminos del Señor ya siendo mayor, ya mis hijos ya están grandes, pero quizás tiene un nieto, quizás tiene, ¿verdad?, a alguien que pueda conocer, que usted pueda instruir a esos niños. Amén. Así que el Señor, como le dije, Él
él apuntó cuál era el problema que estaba habiendo entre ellos, ¿verdad? El orgullo de quién iba a ser el más grande. Y más adelante lo vemos en la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor enseña que el que quiera ser grande sea servidor, porque ese es el verdadero discípulo, Gloria ¿verdad? a Dios. El que sirve, Así gloria es. a Jesús, no para ser servido, como dijo él mismo, yo no vine para servir, sino para que ser servido, sino para servir. Amén. Y ese también tiene que ver con la grandeza que el Señor habla. Así que no solamente, como dije, le dice la consecuencia, lo que es, pero también le dice la consecuencia, porque le dice que si no cambian o no hacen lo que tienen que hacer, no entrarán en el reino de los cielos. Y eso es bien clave, porque eso lo está diciendo el mismo Jesús. Está diciendo, no entrarán al reino de los cielos. Así que si nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el orgullo es algo que a veces no lo notamos, porque como mencioné la vez pasada, a veces solamente es fácil señalar los pecados que se pueden ver, pero hay pecados de la igual manera para el Señor, de la misma categoría como es la murmuración, la falta de perdón, la raíz de amargura, el orgullo, la altivez, que no se ven, pero se manifiestan. Así que tenemos que tener cuidado, iglesia, de no estar cayendo en eso y pedirle siempre al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y que pueda ver en nosotros, ¿verdad? Y si hay algo que no le agrada, mira, entregárselo a él, Señor. Así que le está diciendo que no van a entrar, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no esperen que van a entrar en el reino de los cielos. Pero no los dejó con eso, sino que también, como el Señor es con nosotros, que Él también le dice, pues mire, como yo dije que no van a entrar, pero también yo te estoy dando la manera de cómo entrar, porque así es nuestro Padre celestial. Así que Él dijo, en el versículo 2 dice, y dijo, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, ¿verdad? Le dice qué es lo que tienen que hacer, y después también le dice, es que se humilla, aunque también hablamos un poco de la humillación. Vamos a ver si hoy nos da tiempo para hablar un poquito más sobre este tema. Así que una de las cosas que también él dice, les aseguro, déjame ver exactamente dónde es que lo dice, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven, cuando él utiliza esa frase, les aseguro, en otras versiones dice, de cierto os digo. Y cuando el Señor utiliza esas frases de cierto os digo, Él lo que está diciendo es que te está dando una garantía de lo que Él está diciendo, va a ser así. Un énfasis de lo que va a está ser esa, enfatizando. no hay vuelta atrás. Ese es un decreto, eso está establecido. Amén. Tiene un conocimiento de la verdad. Es lo que está diciendo el Señor cuando nos dice, les aseguro o de cierto os digo. Gloria a Jesús, de la misma manera como le dijo a Bartimeo, ay Dios mío, perdóneme si Bartimeo fue cuando el Señor le dijo que si no eres como un niño, fue Nicodemo. Cuando él le dijo que cómo podía ser, ¿verdad? Y él le dijo pues que tenía que ser como un niño. Si no naciera de nuevo. Y él dice, entonces, ¿cómo voy a entrar al vientre? El vientre de la madre otra vez. Y él dice, de cierto os digo. Y entonces ahí una vez más el Señor le enfatiza a Nicodemo que tiene que volver a nacer, de ser como niños. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Gloria a Jesús. Así que en este versículo hay 3 palabras claves que quiero entonces enseñar un poquito en esta noche. Y la primera, lo que el Señor le dice, si no cambian. Entonces, cuando está hablando de si no cambian, eso tiene que ver con la conversión del cristiano. Tiene que ver con el convertirse, el cambiar, ¿verdad? Y la palabra cambios en el griego, que es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Como el arrepentimiento, pero es el metanoeo, que meta significa después, implicando cambio, y el neo, que es percibir, y el mente. Así que casi siempre cuando hablamos de arrepentimiento decimos un cambio de mente, ¿verdad? Pero es un poco más profundo que simplemente un cambio de mente. Me gustó de la manera en que este pastor y autor, Watchman Nee, él fue un pastor chino, teólogo y autor, y él nació en el 1903 y fue, según la historia, fue martirizado por su fe a la edad de 69 años.
esta persona sufrió, ¿verdad? Según la historia, que hasta le llegaron a cortar las 2 manos para que él no escribiera, pero aún así él siguió pregonando el evangelio de Jesucristo. Entonces me gustó la definición de él. Él decía que el arrepentimiento implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, determinación y de dirección con indicios de un arrepentimiento verdadero. Así que no solamente incluye, ¿verdad?, un cambio de mente, ¿verdad?, como algo bien superficial, sino que esto conlleva tanto de conducta, de actitud, determinación, dirección para demostrar un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede, iglesia? Que a veces vemos a personas que se confunden entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y hay una gran diferencia entre ambos. Yo solamente le voy a hablar de tres diferencias. Pueden haber otras más, pero me voy a enfocar en solamente 3. La primera es que el arrepentimiento va a producir vida. Dice en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que el verdadero arrepentimiento va a producir vida en nosotros. No va a producir muerte, va a producir vida. También en el libro de Ezequiel 18:32. Ezequiel 38:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, también que el profeta Ezequiel está diciendo, ¿verdad?, lo que quiere el Señor, que se conviertan y viviréis. Y como dice la palabra, que el Señor no quiere que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que quiere decir que una de las cualidades de una persona que realmente se arrepiente va a recibir vida, y vida en abundancia, porque dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesús, que vamos a estar viviendo aquí en esta tierra con los problemas, las situaciones y todo lo que conlleva el estar aquí, pero aún así vamos a estar viviendo la vida que Cristo nos está regalando a través de su Hijo y su sacrificio que tuvo su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas piensan que el arrepentimiento solamente es llorar, ¿verdad? Y claro, el arrepentimiento envuelve emoción, porque somos seres emocionales, pero como mencioné anteriormente, es mucho más que eso. Vemos el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, dice la palabra que él lloró amargamente. En Lucas 22:62, cuando Pedro le pregunta si conocía al maestro, y ¿verdad?, muchos de ustedes conocen la historia, y Pedro lo negó 3 veces, y ahí entonces el gallo cantó, ¿verdad? Pero no fue sino hasta que vio el rostro de Cristo y recordó las palabras que el Señor le había dicho a Pedro, que antes de que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. Así que antes que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar 3 veces. Así que fue cuando Pedro vio a Cristo que se acordó de las palabras, entonces comprendió la gravedad de su pecado y se arrepintió. Amén. Así que el pecado en sí de Pedro, cuando él negó a Jesús, al principio eso no fue lo que le causó a él arrepentirse, sino el recibir el perdón y la restauración, sino fue cuando él se volvió del pecado a Dios. Entonces podemos comparar el caso de Pedro
con el caso de Esaú. Esaú era hermano de Jacob y él vendió su primogenitura a su hermano Jacob, que también quizás algunos de ustedes conocen esa porción bíblica, por un plato de lentejas, ¿verdad? Algo que era tan importante para ese tiempo, tú tener la primogenitura, aunque la persona, según la historia, podía delegar, podía no delegar, sino que podía traspasar su primogenitura, pero la manera en que le hizo Jacob era como de una manera despectiva, como que lo hizo sin pensar, lo hizo sin consultar, lo hizo simplemente por un deseo de la carne. Entonces dice la palabra en Hebreos 12:17. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hasta aquí. Entonces dice, ¿verdad? Que pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Así que aunque él estuvo llorando después para ver si podía recibir otra vez la primogenitura, pues no la obtuvo, aunque la procuró por lágrimas. Entonces lo que quiero enfatizar aquí es que no solamente por llorar es que hay un arrepentimiento, no es así. Yo creo que por ahí, por eso lo escribí así, que quizás de ahí es que sale el dicho de que tiene lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que dice, está llorando como con lágrimas de cocodrilo, como que está llorando, como que arrepentido, y realmente no es así. Así que eso le pasó también a Esaú. Así que el arrepentimiento no tiene que ver con las lágrimas, tiene que ver con el corazón. Gloria a Jesús. Lo segundo que produce el arrepentimiento es la muerte. El remordimiento produce la muerte. Aunque en el arrepentimiento produce la muerte del yo, para nosotros es vivir en Cristo, el remordimiento produce la muerte espiritual, porque no hay confesión de pecado. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, mis hermanos, que eso fue lo que de lo que escribí, del mensaje que puse en esta semana de Prosigue a la Meta, de despojarnos del pecado que fácilmente nos envuelve. Cuando no hay confesión de pecado, eso puede traer muerte espiritual a nuestras vidas. Por eso dice la palabra que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de él para alcanzar misericordia. Así que el remordimiento de simplemente tú decir, me siento mal, lo hice mal, pero no hay una confesión de pecado, eso va a producir muerte espiritual. Y eso vemos el caso de Pilatos y vemos también el caso de Judas. Pilato, con simplemente lavarse las manos, eso no era una muestra de arrepentimiento, porque él, sabemos que todo estaba escrito y todo tenía que hacerse de la manera que Dios así lo estableció. Pero ahí él estaba como mostrando, no, yo no tengo que ver nada con esto, pero no había realmente en él. Y si buscan en la historia, en la forma en que murió Pilato, bueno, en una de las cosas que yo leí, él se había quitado la vida. Igualmente como Judas, que en Judas tampoco hubo un verdadero arrepentimiento, lo que hubo solamente remordimiento, y por eso era que los demonios empezaron a atormentarlo, y por eso él terminó, ya ustedes conocen la historia, se ahorcó, ¿verdad? Se quitó la vida. Así que el remordimiento, iglesia, no va a ayudar a nosotros a mejorar, no nos va a ayudar a nosotros a alcanzar el reino de los cielos, porque con la manera en que nosotros no vamos a poder avanzar en esta carrera. Nosotros tenemos que soltar el pecado. Nadie está exento a no pecar, sí, pero tenemos esa herramienta poderosa que es el arrepentimiento. Amén. Por eso es que la palabra puede decir que David era conforme al corazón de Dios. Y algunos a veces no pueden entender y decir, pero si David adulteró, si David mandó a matar a Urías, ¿cómo que David tiene el corazón conforme al de Dios? Pero es que David
cuando él reconocía Él su pecaba, pecado, pero se arrepentía. él iba al Padre y él se arrepentía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso la palabra del Señor dice que nuevas son tus misericordias Amén. cada mañana. Aleluya. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque misericordia implica que nosotros hicimos algo mal. Amén. Porque si no, no tendría que tener misericordia de nosotros. No Así nos da que lo que nosotros merecemos. todos los días hacemos algo mal. Por eso es que dice la palabra que Amén. sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y ahí están, y las tenemos accesibles al Padre, pero cuando nosotros empezamos a ocultar el pecado, eso es una de las cosas que el enemigo toma como ventaja, iglesia, para no dejarnos avanzar, y lo que empieza a poner entonces es un espíritu de culpabilidad. Por eso dice la palabra, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Si Cristo fue el que murió por nosotros, dice en el libro de Romanos. Pero el enemigo entonces está tratando de poner entonces la culpabilidad. No, mira, pecaste, hiciste esto, Dios no te va a perdonar. Y la duda, lo que hablaste el otro día. Lo de la duda. Entonces no empezamos a dudar del perdón del Señor, y escondemos el pecado, guardamos el pecado, y entonces eso nos hace mal. Nosotros tenemos que despojarnos de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, lo tercero que puse era el remordimiento elude la responsabilidad, mientras que el arrepentimiento enfrenta las consecuencias de sus actos, que fue, ¿verdad? Como lo que estuvimos hablando del caso de David, que una vez que él fue confrontado, entonces él aceptó que lo había hecho mal. Y entonces él prefirió caer en las manos del Señor para que el Señor tuviera misericordia de él y no en las manos del hombre. Así que el que tiene remordimiento siempre va a tener una excusa. Siempre va a tener una excusa de por qué hizo una cosa. No, porque es que Dios sabe que yo no soy perfecto. No, es que Dios sabe que yo soy débil. No, es que Dios sabe. Sí, Dios sabe. Claro que sí. Pero también Dios sabe que te ha dado herramientas para nosotros poder vencer en esta tierra. O sea, Él no nos dejó a nosotros desprovistos. El Señor sabe que nosotros le vamos a fallar. Claro que Él lo sabe, Él es nuestro creador, pero con su Hijo Él nos dio todas las cosas para nosotros poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Así que no hay excusas, iglesia, para esconderme detrás de un remordimiento, para no confrontar mi pecado, por la vergüenza. Porque fíjense, y le invito a que vean ese video que acabo de postear hoy o ayer, sobre lo del pecado, porque nosotros no podemos cargar con él. No, es una carga innecesaria que nosotros debemos de cargar, iglesia. Así que le invito a que si hay algún pecado que usted no ha confesado, confiéselo, porque es mejor nosotros confesarlo al Padre a que el Señor lo confiese por nosotros. Y el Señor no es un Dios de traer vergüenza, iglesia, no. El que quiere traer vergüenza es el enemigo. Él es el que quiere traer vergüenza. El Señor trata con nosotros en la intimidad. Así es nuestro Dios. Cuando el Señor le enseñaba a sus discípulos, ¿qué hacía Él? Los llevaba aparte y los enseñaba. Les decía lo que estaban haciendo bien o lo que estaban haciendo mal, ¿verdad? Es ahora que a veces se utilizan lamentablemente los púlpitos, ¿verdad? Para traer vergüenza a alguien, cuando Dios a nosotros no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a restaurarnos, a levantarnos, a edificarnos, amén, a corregirnos, pero en amor, no para traer vergüenza y que seamos piedra de tropiezo, para que esa vida que Dios quiere usar con poder sea retraída por una palabra o algo que uno haya marcado a esa persona para que no venga a los pies de Cristo. Y cuando le digo que el Señor puede traer el pecado a la luz, es cuando ya la persona, ¿verdad?, está ya con su corazón endurecido, que ya de ninguna manera quiere proceder al arrepentimiento. Entonces el Señor va a tratar, como dije al principio, el Señor no quiere que nadie se pierda, pero Él le va a dar oportunidad a cada uno de nosotros para hacerlo. Amén. No vamos a tener, aún hasta el último minuto de nuestra vida, el Señor
nos da la oportunidad, porque aún en la cruz del Calvario nos muestra ese ejemplo con ese ladrón, cuando él creyó en la palabra del Señor y dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. De esa manera ese ladrón se arrepintió de lo que él había hecho, porque al principio, si ustedes buscan en los evangelios, ese ladrón también al principio se estaba burlando del Señor, pero cuando empezó a escuchar las palabras que el Señor estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me imagino que esa palabra estaba penetrando en el corazón de ese hombre que estaba ahí cerca, escuchando lo que Dios estaba diciendo, y él dijo, no, yo quiero de ese perdón. Yo quiero alcanzar ese perdón. Y nosotros que estamos con vida, que tenemos salud, vamos a alcanzar ese perdón, iglesia. No, extiende tu mano, porque Dios está ahí para socorrernos, pero no ocultemos el pecado. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir, se convirtió fulano, ¿verdad? Que a veces lo escuchamos. ¿Y qué pasó? No, sí, se convirtió fulano. Lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Es que cambió, ¿verdad? Se espera que haya un cambio de su manera de vivir. ¿Para qué? Para vivir entonces según Cristo. Entonces, la conversión real, que es ese cambio, ese arrepentimiento, tiene que haber cambios. Como dice en Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Así que podemos ver, ¿verdad?, que muchas personas, ¿verdad?, dicen que fueron convertidas, que son cristianos ahora, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, entonces podemos decir, Señor, Señor, pero el Señor no nos conoce. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Es hacer. Por eso dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si el Padre nos está mandando, ¿verdad?, que despojemos esas áreas en nuestras vidas que no nos ayudan, que no nos hace de bien, vamos entonces a obedecer. Y como digo, ¿verdad?, nadie está exento, ni nosotros, ni nadie está exento de fallarle al Señor. Lo importante es no escondernos, no detenernos, no simplemente tener un remordimiento, porque ¿sabes qué, iglesia? La manera en cuando a mí me enseñaron lo del remordimiento, me lo enseñaron como una plantita, que a mí me encanta todo lo de los árboles, ¿verdad? ¿De qué? Una plantita, no importa la planta que sea. Si tenemos una plantita, ¿verdad?, y nosotros solamente cortamos, que fue lo que estuvimos hablando la vez pasada sobre la duda, si nosotros solamente cortamos la plantita y dejamos la raíz, a la larga va a volver a crecer. Y así mismo es el pecado, así mismo es el remordimiento. Cortamos, pero dejamos la raíz, y entonces eventualmente eso otra vez va a volver a resurgir y va a venir con más fuerza, va a venir con más fuerza, con más ataduras, y va a ser, no es porque en Cristo no hay nada imposible. Dios rompe las cadenas en el nombre de Cristo Jesús, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para ser piedra de tropiezo, para que tú no vengas a los pies de Cristo, vengamos a los pies de Cristo y busquemos ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento, iglesia, no se hace una vez en la vida. Nosotros tenemos que vivir arrepentidos todos los días. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, la conversión en el tiempo de antes lo consideraban básicamente, como dije al principio, como volverse a Dios. ¿Verdad? Cuando decimos una persona se convirtió, es como que la persona se volvió a Dios. Pero hoy en día, cuando utilizan la palabra la conversión, hace referencia mucho a la salvación. Amén. Porque en los Nuevos Testamentos, utilizan esto de esa manera. Son varios textos, pero el primero es Hechos 15:3, Hechos 15:3, Primera de Tesalonicenses 1:9 y Segunda de Corintios 3:16, que utilizan el término de conversión, pero como la salvación. Voy a repetir para aquellos que están escribiendo: Hechos 15:3, Primera de Tesalonicenses 1:9 y Segunda de Corintios 3:16. Entonces ustedes con calmita pueden entonces leer esos versículos. Entonces,
Sin embargo, entonces la Biblia abunda en pasajes que hacen referencia a los elementos necesarios e indispensables para la conversión. Amén. Que tiene que ver con, no solo, es la fe y el arrepentimiento. Dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Tiene que tener fe, porque para que todo aquel que cree en Él, y como nosotros creemos en un Dios invisible, ¿verdad? Porque tenemos que entonces añadirle fe al arrepentimiento para que no se pierda, que ahí entra el arrepentimiento, sino para que tenga vida eterna. Y ahí vimos que el arrepentimiento produce vida. En Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aquí fue también en la historia de Pablo cuando estaba preso. Entonces le dijeron, Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, están incluyendo, ¿verdad?, la salvación junto con la fe y con el arrepentimiento. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Amén. ¿Verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús y crees en tu corazón, ¿verdad?, que entonces serás salvo. Una vez más, el creer con el arrepentimiento. Lucas 24, del 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, ¿verdad? Y así es que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicara. Y ahí entra una vez más la fe, porque como dice también, en vano sería nuestra fe si nosotros no creyéramos que Cristo resucitó al tercer día. Amén. En vano sería lo que nosotros estamos predicando. Entonces, una vez más, la fe va junto con el arrepentimiento. Hechos 2, del 37 al 38. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que también ahí entra el Espíritu Santo cuando viene a morar a nosotros, ¿verdad? Amén. Que se une con la fe. Qué lindo es el Señor. Y esto fue uno de los efectos que Pedro, cuando predicó, que entonces le preguntaron, y como dicen, al oír esto, compungidos de corazón. Así que lo que Pedro estaba predicando les tocó su corazón, le trajo convicción del pecado, de cómo ellos estaban, y por eso ellos preguntan, ¿qué haremos? Y por eso le dice, arrepentíos y sed bautizados. Y cuando nosotros estudiamos sobre el bautismo, ¿verdad?, es que nosotros creemos, ¿verdad?, que nuestros pecados han sido borrados, y cuando nos levantamos de las aguas, entonces hemos sido limpiados de nuestros pecados. Es por fe, porque cuando nosotros lo hacemos, no se nos transformó la cara, ¿verdad?, ni el pelo se me puso negro, sino que es algo que pasa en lo espiritual. Amén. Gloria a Cristo. Así que en estos textos que las acabo de mencionar, déjame mencionarlo rapidito en caso de que se les haya escapado alguno. Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9, capítulo 9. 10, versículo 9. También pueden leer el versículo 10. Lucas 24, del 46 al 47. Hechos 2, del 37 al 38. Hasta ahí. ¿Okay? Entonces vemos aquí que una verdadera conversión bíblica debe de incluir el arrepentimiento y debe de incluir la fe. Así que no simplemente es que estoy llorando o porque me siento mal, no, tiene que incluir eso, ¿verdad? Y el Señor realmente conoce nuestro corazón. Así que Amén.
la conversión de un individuo debe tener en cuenta una conciencia de pecado, ¿verdad? De reconocer, como la definición que dimos al principio, una profunda tristeza por haber ofendido a Dios y un propósito de corazón de abandonar la vida pecaminosa. Y entonces eso es el verdadero arrepentimiento. No es de que hoy pequé, ¿verdad? Y mañana le pido perdón al Señor y al otro día vuelvo otra vez. No, porque el Señor me perdona y vuelves otra vez. Y como que estás jugando, porque hay personas así que yo he escuchado y están jugando. Y eso no es arrepentimiento, y porque el eso no es arrepentimiento tú no arrepentimiento. vuelves a hacer lo mismo, por lo menos haces todo el esfuerzo Por de no no hacer hacerlo. lo mismo. Ajá, porque ahí es donde pedimos, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo que nos ayude, porque no es con nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, pero con el Espíritu Santo es que yo puedo decir, aunque soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús, porque en esa debilidad el Señor me hace fuerte. Amén. Pero si yo no tomo en cuenta entonces al Espíritu Santo y hacerlo por mi propia cuenta, voy a caer en la tentación, porque la tentación en sí no es mala. Caer en la tentación es lo que no es. Ahí es donde se convierte de tentación, se convierte en pecado. Y entonces que ahí es donde cuando la persona entonces pecó, no se arrepintió, hubo solamente remordimiento, vuelve otra vez y lo hace, y vuelve otra vez y lo hace, y lo que acontece con eso es que entonces el enemigo le forma entonces una fortaleza mental y ya le hace creer a la persona, no, lo que tú estás haciendo no es tan malo. Sí, mira, fulano lo está haciendo y mira cómo Dios lo usa en el altar, y mira cómo Dios usa a fulano, y mira cómo Dios está haciendo. Mire, usted no mire eso, porque Dios va a tratar con ellos. Uno tiene que procurarse por uno, no por los demás. Uno tiene que preocuparse por uno, por lo que uno está haciéndole al Señor. Los demás, ellos van a darle cuentas al Señor. No podemos utilizarlo y decir, no, sí, aquel lo está haciendo y pues yo también lo hago. No, tenemos, ¿verdad?, que tener ese temor, esa reverencia a nuestro Jesucristo. Asimismo, la conversión de un individuo descansa sobre la confianza de nuestro Señor, y esa confianza nos otorga, ¿verdad?, la seguridad de ese perdón y de esa vida eterna. Y eso es la fe. Eso es lo que nosotros creemos, y cuando nosotros vamos al Padre, tal y como nosotros estamos, el Señor nos recibe, nos dice, como le está diciendo a los discípulos, no, el problema de ustedes es el orgullo, pero mire, vamos a resolver esto. Yo tengo háganme en caso, hagan la voluntad mía. Y esto va a prevenir a que reciban tal cosa. El Señor siempre nos da oportunidades, iglesia. Lo que pasa es que nosotros no queremos, cuando no nos conviene o hay algo que realmente yo no quiero soltar, pues entonces ahí decimos, no, porque es que la pastora es muy estricta, o es muy religiosa, o muy no. Nuestra responsabilidad como pastores, porque nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de cada uno de ustedes, de cada palabra que nosotros enseñemos aquí. Nosotros tenemos que darle cuentas al Señor, y entonces nosotros tenemos que tener temor para lo que nosotros estamos enseñando. Y si nosotros no lo estamos haciendo de esa manera, téngalo por seguro que el Señor va a tratar con nosotros, porque así es el Señor. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados y confía en Jesús para recibir su perdón y vida eterna, tal persona entonces se ha convertido. Menos que eso, entonces no va a cumplir los requisitos bíblicos que está enseñando la palabra sobre la conversión. Entonces, una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo como su único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, y Él es el que nos ayuda para nosotros poder obedecer al Padre, para poder amar al Padre, para poder amar a nuestros enemigos, para poder perdonar, porque es un don, no proviene de nosotros, proviene del Espíritu Santo. Pero ahí está, en que si yo
digo, no, pues yo no quiero hacer esto, pues Espíritu, tú déjame a mí hacerlo a mi manera. Y Él, y Él te va a dejar, porque Él te dio el libre albedrío. Pero lo que Dios quiere es, como lo que nosotros enseñamos en el costo de seguir a Jesús, ¿verdad? Que nosotros tomemos a nuestra cruz, que nos neguemos cada día y que sigamos al Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros una vez que nosotros lo hayamos aceptado genuinamente con todo nuestro corazón, con todas nuestras imperfecciones, como nuestro único y exclusivo Salvador. Porque hay personas que le dicen a uno, ¿verdad? Lo hemos tenido de experiencia, no, yo voy a esperar hasta que yo deje esto para yo seguir al Señor, o prefiero. ¿Se acuerdan de lo que enseñamos también del costo de Jesús, de las 3 excusas de aquellos 3 jóvenes que pusieron hasta su familia de excusas para no seguir al Señor? Así que el Señor nos está haciendo un llamado, iglesia, de que realmente haya una convicción genuina en nuestro corazón, que realmente haya esa circuncisión, como dice la palabra, en el corazón nuestro, de nosotros seguir al Señor. Como dije, no somos perfectos. Dios no nos llama perfectos. Dios no dice, sé perfecto porque yo soy perfecto. No, Dios dice ser santo porque yo soy santo. Y si Él nos dice que seamos santos, es porque nos da la fuerza para nosotros poder separarnos del pecado y seguir al Señor. ¿Que hay un costo? Sí lo hay. El que me diga a mí que no, que seguir a Cristo, eso, no, claro que sí, que hay un sacrificio, que hacer un sacrificio vivo que tenemos que nosotros darle al Señor, amén, no para la salvación, porque somos salvos a través de Jesús, a través de su gracia que es por fe, amén, pero no por nuestras obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Amén. Pero si el Señor nos manda a ser santo, iglesia, vamos a obedecerle, ¿verdad? Vamos a dejar las cosas que no le agradan. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele las áreas en que debemos de mejorar, las áreas donde el Espíritu se siente incómodo, para que no sea contristado por nuestras decisiones y por nuestro comportamiento. Amén, porque el Señor nos ama, iglesia. No hay mayor amor que el amor del Padre, que dio a su único hijo a morir. Nadie va a morir por usted. No. Mire, yo le voy a contar, le cuento el del pancake, que te comiste el pancake. No cuentes ese cuento, ese no. Sí, porque a veces decimos, no, nosotros le damos la vida por nuestros hijos. Sí, no. Pero a veces si viene la comida entre medio, No es cualquier comida tampoco, no es cualquier comida, no es así. Dejan a los hijos sin comer y ellos se comen el manjar, gloria a Jesús. Así que después de nosotros recibir el Espíritu Santo, entonces dice lo que nosotros tenemos que hacer, como dice en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Una vez que aceptamos a Cristo, vamos entonces a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo que dijo el pastor al iniciar. ¿Fue hoy o fue ayer? Ya no recuerdo cuándo fue que lo mencionaste. De buscar al Señor. Fue anoche. Y todas las demás cosas el Señor las va a proveer. Pero hay un orden, ¿verdad? En la palabra hay un orden. Y si el Señor no dice que busquen las cosas añadidas y después busquen al Señor. No, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es el orden de Dios. Es el orden que Dios ha establecido, su reino. Y nosotros pues no podemos cambiar el orden, lo que Dios ha establecido. El Señor dice, venga tu reino, es lo primero, ¿verdad? Buscar el reino y hágase su voluntad. Y luego el Señor, ¿verdad? Nos instruye de que entonces vivamos una vida apartada del pecado y la maldad. Por eso es que cuando Jesús manifestó su ministerio, él continuó diciendo lo que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el arrepentimiento junto con la fe son necesarios para una verdadera conversión
a la vida cristiana, que no simplemente es por decir yo soy cristiano, o sí, cuando le preguntan, sí, yo soy cristiano. Porque voy los domingos a la porque voy iglesia, a domingo a la no me hace iglesia. un cristiano. No, eso no nos hace un cristiano. Lo que nos hace un cristiano es que nosotros, como dice la palabra, el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Así que, y eso incluye tantas cosas, la voluntad del Padre, incluye tantas cosas que nosotros tenemos que realmente evaluarnos, iglesia, y ver si nosotros estamos obedeciendo con lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. No estoy hablando de la ley o estoy hablando de la gracia, estoy hablando de la voluntad del Padre que está iniciada desde los cielos, desde que comenzó toda esta historia de la humanidad. Así que ya para la próxima semana vamos entonces a entrar en lo segundo, que tiene que ver con la restauración del cristiano de la inocencia de un niño, porque ya son las 25, ya no me da tiempo para entrar en el otro tema. Así que en esta noche, en modo de resumir, el Señor nos está diciendo que ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Un niño. Y nos está enseñando, déjame buscar el versículo una vez más, que para ser como el niño, ¿verdad?, tenemos que cambiar y volvernos a ello. Entonces estamos hablando sobre el cambio que tiene que ver con la conversión del cristiano. Y ya entonces en el próximo miércoles, si el Señor así nos permite, vamos a hablar de la próxima del próximo consejo que el Señor nos dice: y se vuelve como niño, porque una cosa es el arrepentimiento, el cambiar, y el otro es volvernos como niños. Y quizás vamos a decir como Nicodemo, ¿cómo eso va a ser posible que yo vuelva otra vez a ser un niño? Ya quisiéramos, yo creo, ¿verdad? Tener la vida de niños otra vez, sí. La vida de niños otra vez, ¿verdad? Para no estar tan preocupados y con tantas situaciones. Así que espero que en esta noche hayan aprendido sobre lo que es la verdadera conversión. Esto es un tema muy profundo, conlleva pues muchas clases, pero solamente, ¿verdad?, le estamos dando, ya cuando el Señor nos permita tener nuestro lugar, que tengamos nuestras clases más establecidas, pues vamos a poder ampliar mucho más estos temas, pero por lo menos tienen una idea de que no simplemente con decir Señor, ya con eso me convierto en un verdadero cristiano. No, tiene que haber un genuino arrepentimiento y fe para creer que Dios nos perdona. Así que, iglesia, no sienta pena, ¿verdad?, de ir delante del Padre y confesar cualquier pecado, cualquier ofensa que estemos cargando de más, porque está ahí, el perdón está ahí. Él lo tiene para darnos, para otorgarnos el perdón, porque para eso fue que Él murió. Amén. Así que vamos a realmente obedecer lo que la palabra nos enseña y no permitir que el remordimiento tome ventaja, ¿verdad? Y que nos opaque, nos ponga ese velo para impedir que nosotros usemos el arrepentimiento. Gloria a Jesús, porque qué lindo que Dios nos dio, ¿verdad?, esa oportunidad de poder arrepentirnos. Dice que cuando nos acerquemos, que lo hagamos confiadamente al trono de su gracia, porque está ahí está el Señor, dispuesto a perdonarnos. Así que los bendigo en esta noche. Así que espero que, como dije, que pueda ser de bendición esta palabra y que lo puedan compartir también con sus amistades. Así que, pastor. Sí, me recuerda la historia. Ahora me está viniendo, me sonrío. Me estaba acordando de Isaí, de la vez que él hizo algo y lo regañamos. Y él estaba enojado con nosotros porque lo regañamos. Y él venía a dormir con nosotros a la cama todos los días y estaba dando vueltas afuera, no sabiendo cómo llegar a nosotros. Era pequeño. Era bien chiquitito.
pero de momento él se trepa a la cama de nosotros y dice, yo los perdono. Pero ahí nosotros nos reímos y supimos que él estaba arrepentido de lo que había hecho. Esa fue su manera de pedir perdón, pero nos dijo, no quería admitirlo, él nos dijo, yo los perdono, papi, mami. Sí, en vez de decir perdónenme, porque pues él hizo algo, ¿verdad? Sí. Como niño, en vez de decir perdóname, él dijo, no, yo los perdono. Yo los perdono. Y entonces se quedó ahí, pero nosotros nos reímos, nos dio gracia. Y así es Dios con nosotros, ¿verdad? Así muchas veces no sabemos cómo pedir perdón. Amén. Inclusive, algo que me estaba llegando al pensamiento es que muchas veces cometemos faltas, se llaman faltas, hay faltas de omisión y faltas de comisión. Algunas las cometemos, otras ni sabemos que las cometimos. Son las faltas de omisión. Así que nosotros todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos revele qué nosotros hicimos mal, que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque el que piensa, dice la palabra, ¿verdad? El que dice que no peca es mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Así que todos los días nosotros pecamos, aunque sea en pensamiento, pero algo hacemos mal. Así que tenemos que pedirle eso al Señor. Si pensamos que estamos haciendo todas las cosas bien, como quiera, Señor, revélame cualquier cosa que yo esté haciendo mal y perdóname por cualquier palabra que haya salido de mi boca que ofendí a alguien que quizás sin querer dijiste algo o sin... Es más, no tienes que hacer nada. Algunas veces en la iglesia nos pasaba mucho. 300 personas. Y si no saludabas a una persona, esa persona se molestaba, ¿verdad? Que parece que eso no pasa, que pero tú te pensarías que no, pero la gente se ofende y hay cosas que hacer, pero todo el mundo te está saludando, ¿verdad? Nada, hay que pedir perdón al Señor todos los días, es el punto al que quiero llegar, y arrepentirnos, estar conscientes de no hacer las cosas, ¿verdad? Tratar de no hacer pecados por comisión, que sean por omisión y el Señor nos perdone y que nos revele para poder seguir corrigiendo. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Así es, gracias Espíritu Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Padre, porque tú nos recuerdas, Señor, que tenemos esta herramienta tan poderosa que es el arrepentimiento. Señor, y sabemos que tú nos perdonas infinitamente. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas. Y si nuestro hermano peca contra nosotros, que lo perdonemos 70 veces 7, Señor. Inclusive cuando oramos te pedimos que tú nos perdones de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ayúdanos, Señor, a reconocer cuando hemos cometido una falta, a arrepentirnos, a saber que no somos perfectos, mi Dios amado, a reconocer esas fallas y tener ese sentido, ese sentimiento de querer renovar nuestra mente continuamente y de querer ser mejores, ser santos porque tú eres santo, Señor. Gracias por ese amor tan infinito que tú nos tienes, porque tus misericordias ciertamente son nuevas cada mañana y tú nos dejas a través de tu palabra todas las herramientas que necesitamos para vivir una vida en victoria, una vida saludable, una vida llena de amor y de paz en tu presencia cuando te obedecemos, Señor. En el nombre de Jesús te presento el hogar de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros familiares y de las personas que nos están mirando, Señor, en este momento. Que seas tú proveyendo la salud, la paz, la provisión, cualquier cosa que les haga falta, que el Espíritu Santo los toque en este momento, allí donde están, Señor, y que sientan tu abrazo y tu presencia y tu amor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, la gloria y la honra siempre. Amén, Dios. Amén. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros esta noche y les recordamos que toda la noche estamos haciendo las intermisiones aproximadamente a las 8:30 de la noche. Puede ser unos minutitos después, unos minutitos antes, pero a esa hora ya esté pendiente, como dijo la pastora, de esa notificación a través del Facebook de que estamos en vivo y son 15 minutos, puede extenderse media hora, como el Espíritu Santo lo indique, pero vamos a recibir ese refrigerio, esa intermisión en nuestro día para llegar delante de la presencia del Señor, conectarnos con Él como un cuerpo, amén, y ser bendecidos y bendecirnos los unos a los otros. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias. Amén. Sean bendecidos. Buenas noches.